así, que nos ayuda y nos apoya con los cantos. Otra cosa con guitarra. Así es. Segundo, una felicitación a ustedes por haberse levantado y haber venido en esta mañana, después de la lluvia, invitado a quedarse en la cama. Pero bien. Hoy día estamos en la víspera de la fiesta de Pentecostés. Y en miras a eso, quiero hacer una pequeña reflexión respecto a la primera lectura. La lectura está tomada del último capítulo de los Hechos de los Apóstoles. Los Hechos de los Apóstoles tienen 28 capítulos, ¿ya? Y en este capítulo nosotros vemos la predicación de Pablo, principalmente en Roma, que era la capital del mundo conocido en ese momento. Y si nosotros nos referimos al primer capítulo de los Hechos de los Apóstoles, vemos que Jesús les indica, les señala a sus discípulos que permanezcan en Jerusalén para que van a recibir la fuerza del Espíritu Santo, que los llenará de fuerza y los permitirá ser los testigos del Señor hasta los confines del mundo. Y el mandato del Señor es que prediquen el Evangelio hasta por toda Jerusalén, por toda Samaria, hasta los confines del mundo. Y nosotros vemos que con la llegada del Espíritu Santo se produce una onda expansiva que comienza en el cenáculo y después va avanzando a Jerusalén, a Samaria, a Antioquía, a toda la costa del Mediterráneo, finalmente llega a Roma. Es una onda evangelizadora de estos discípulos que se llenan del Espíritu Santo y por lo tanto parten con mucho valor, con mucha decisión, a predicar y a anunciar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo a todas partes y a todo el mundo. Pero nosotros podríamos plantearnos, si en este capítulo, en que nosotros vemos que incluso llega el Evangelio a Roma, y es más, Pablo se dice que sigue más hacia el occidente, llega hacia una parte de España que se llama Tarragona, y que los romanos le llamaban Terraco, y él sigue anunciando el Evangelio hasta los confines del mundo, hasta los confines del mundo conocido en ese momento. Uno podría decir que se cumplió la palabra de Dios, estamos como conformes, y aquí como que se cierra este capítulo y está todo bien. Sin embargo, si nosotros lo vemos con más detención, en realidad, más que el final, es como el principio. Porque la misma mandato que el Señor le da a sus discípulos es el mismo mandato que el Señor nos da a cada uno de nosotros. Es un mundo que ha cambiado, es un mundo que obviamente los confines ya no son los confines del tiempo de los apóstoles, sino que han aumentado mucho más. Y ese mismo mandato se traduce en esta palabra que el Señor le dirige a Pedro. Pedro, muy curioso, si ustedes se acuerdan del Evangelio del día viernes, el Señor le pregunta 3 veces a Pedro si lo ama, y las 3 veces Pedro responde que sí, y finalmente él le da a entender cómo va a morir él, ¿ya? Y el Evangelio de hoy día, a lo mejor Pedro quedó un poco picado con eso, pregunta, bueno, ¿y qué va a pasar con el discípulo amado? ¿Ya? Y la respuesta de Cristo es, en el fondo, le dice que él no le está permitido conocer eso, pero le dice una cosa muy clara: tú sígueme. Y en eso quiero detenerme un poco. O sea, el seguimiento del Señor es una situación personal, es una respuesta personal que no está condicionada ni a las personas, ni a las circunstancias, ni a las situaciones que nos toca vivir. Es una situación en la cual es una respuesta libre hacia el llamado del Señor. Y en ese tú sígueme es lo que nosotros hoy día también se nos encomienda, no solamente el seguimiento personal del Señor, sino también la predicación del Evangelio a todas las partes, a todos los lugares, a todas las situaciones en donde reina la envidia, el egoísmo, la lujuria,
O sea, tenemos muchos lugares en que el Señor todavía no es conocido, en que el Señor no es aceptado. Y es nuestra labor seguir esta predicación, seguir este evangelio, seguir este libro de los Hechos de los Apóstoles, que ya no va a ser escrito solamente por Lucas como fue escrito, sino que va a ser escrito por cada uno de nosotros en la medida que vamos desarrollando y vamos cumpliendo este mandato del Señor. Pero este mandato, este anuncio que nos hace Dios, antes que nada nos pide que seamos nosotros los primeros comprometidos en seguirlo. Pero para seguirlo nosotros tenemos que conocerlo y aceptarlo en nuestra vida. Si nosotros nos quedamos en una situación muy inicial o muy, perdón la expresión, pero como muy infantil, es decir, sí, yo quiero seguir al Señor y estoy como muy entusiasmado, que a lo mejor va a ser una situación que va a durar un tiempo, después se va a agotar. Pero el seguimiento real, firme, constante, fiel al Señor, pasa por un conocimiento permanente del Señor y por una aceptación del Señor en nuestra vida. Y una aceptación que pasa por permitir que el Señor nos vaya educando, por permitir que el Señor nos vaya transformando. Y de esa forma nosotros vamos a poder ser testigos. Nadie es testigo de lo que no sabe y de lo que no conoce, porque si no pasa a ser alguien que relata algo que otros le han dicho, o relata cosas del tercero. La vivencia, la forma de ser un testigo de Cristo, un testigo del Señor, es a través de la vivencia, del encuentro personal con el Señor. La Iglesia debe decidirse a ir tras las huellas del Señor, dando una respuesta al llamado que le hace de seguirlo con amor, con un amor semejante al que Él nos ha tenido. Solo así el mundo conocerá que el Señor no nos ha abandonado, porque nosotros no lo hemos abandonado y le damos corazón para seguir amando, para seguir perdonando, pies para seguir buscando al pecador y al necesitado, manos para seguir socorriendo a los que no tienen. Solo así vamos a poder ser estos auténticos discípulos que van tras las huellas del Señor, que van anunciando el Evangelio, estos amigos que lo seguimos con mucha devoción y con mucha entrega a Él. Tenemos que tener esta misma entrega que tenían los discípulos, que lo dejan todo y que focalizan todo su accionar en el Señor. Que todo nuestro accionar, que toda nuestra vida, que todo lo que hacemos sea orientado hacia Dios y hacia este anuncio del Evangelio, que no necesariamente muchas veces, como lo hemos comentado en otras oportunidades, pasa por una predicación oral del Evangelio. Muchas veces pasa por un testimonio de vida, por un testimonio por un ejemplo que damos en los distintos lugares que el Señor nos ha puesto. Quiero hacer una última reflexión respecto a Juan. Juan es el discípulo amado, el discípulo que se recuesta en el seno del Señor en la última cena, que es quien lo busca, es quien está al pie de la cruz en el momento de la crucifixión, es quien tiene el honor de recibir a la Virgen María como su madre y recibirla en su casa. Es quien en el momento de la resurrección, cuando va al sepulcro, le basta solamente con ver el sepulcro vacío. No necesita, como Tomás, meter los dedos en las llagas y ver a Cristo resucitado. Es aquel que en el momento cuando Cristo está resucitado en la orilla de la playa y ellos han salido a pescar, es quien lo reconoce inicialmente, le dice a Pedro, es el Señor. Este es el discípulo amado, el discípulo a quien amaba a Cristo. Muchas veces se dice que Juan es como la encarnación del discípulo ideal, del discípulo perfecto. Yo quiero hacer una reflexión en decir, nosotros somos Juan para el Señor. Nosotros nos cuesta muchas veces entender el amor grande que el Señor tiene por cada uno de nosotros. El Señor tiene para cada uno de nosotros un amor especial y un amor con mucha dedicación y con mucha adaptación a como somos cada uno de nosotros. Pero el Señor nos ama mucho, nos ama tanto como al discípulo amado, ¿ya? Y Él espera de nosotros esta respuesta
del discípulo amado, esta confianza que tiene el discípulo, que tiene Juan. Si ustedes se fijan, dentro de todos los discípulos, Juan es el que tiene la mayor confianza, la mayor entrega, es casi como un niño en las manos del Señor. Jesús quiere que nosotros seamos estos Juan. Y la reflexión que quería compartir con ustedes hoy día, además de este compromiso de ser los testigos del Señor en el mundo de hoy, los misioneros que el Señor necesita para seguir evangelizando, es también empaparnos de esta realidad de ser amados, de ser los hijos muy amados del Señor, estos hijos que necesitan tener esa confianza filial, esa confianza de niño en el Señor, para poder, a partir de ello, tener la fuerza y la capacidad para poder para cumplir la misión que el Señor nos ha entregado. Roguémosle al Dios, principalmente a la Santísima Virgen, que estaba en el cenáculo declarando el Espíritu Santo, para que la fiesta que vamos a celebrar mañana podamos también nosotros recibir esta fuerza del Espíritu Santo que nos lleve, nos haga estos discípulos que el Señor quiere de cada uno de nosotros. Al Señor sea el honor y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén.